Perfecto. Bueno, continuando con el módulo del manejo del dolor, vamos a ver una de las patologías, más bien dos de las patologías más frecuentes que se van a encontrar ustedes también. Es con respecto a la artrosis de la rodilla y de la cadera, ¿sí? Que son enfermedades degenerativas del cartílago articular y que obviamente tienen una prevalencia significativa. ¿Por qué? Porque la población adulta empieza a tener más expectativa de vida, es decir, tiene cada vez más años en donde estos problemas obviamente van a ser o se van a presentar con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a abordar inicialmente lo que es la artrosis de la rodilla y luego la artrosis de cadera, enfocándonos en lo que comentamos anteriormente igual, la evidencia sobre las modalidades relacionadas con la terapia física, ¿sí? Que nos pueden servir con el grado de evidencia respectiva. Hablando desde la perspectiva de la relevancia clínica que tiene la artrosis de la rodilla, primero definirla. La gonartrosis o artrosis de rodilla es esta enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza principalmente porque el cartílago articular se pierde progresivamente. Esto provoca generalmente una inflamación de todo lo que es el hueso subcondral, es decir, el hueso que está debajo del cartílago articular, y generan los osteofitos, que son unas eminencias óseas, ¿sí? Que obviamente van a proyectarse alrededor de toda la cápsula articular y van a generar una especie de pinzamiento, ¿sí? Además, el engrosamiento de la cápsula per se, la sinovitis que también presentan este tipo de pacientes. Miren, es la principal causa de dolor y discapacidad en adultos mayores, ¿sí? Limitando la independencia y obviamente la calidad de vida. Este dato hay que tomar en cuenta, ¿sí? La mayor parte de pacientes adultos mayores, es decir, eh, correspondientes a la edad de mayores de 65 años van a tener algún tipo ya de cambio degenerativo, tanto en la rodilla y en la cadera, pero es más frecuente en la rodilla. Y en la rodilla donde el paciente, o sea, la lateralidad que le corresponde, por ejemplo, el paciente si es diestro, generalmente la rodilla más afectada es la derecha, mientras que el paciente que es zurdo, obviamente es la izquierda. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Con respecto a la prevalencia, miren, vemos que aproximadamente 500 millones de personas hasta el 2020 estuvieron afectadas en algún grado de artrosis. Aumentó progresivamente el 28% desde el 2019 hasta el 2020, es decir, en una década hemos visto más pacientes con cambios degenerativos en la rodilla. Lo que les comentaba, eh, el envejecimiento de la población, la mayor expectativa que tiene una persona. Antes, obviamente en los años 90 teníamos expectativas hasta los 65, 70 años, hoy está superando eso y por eso tenemos más adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas. Y miren, que se espera un aumento más del 50% para el 2050 debido al envejecimiento poblacional y el aumento de la obesidad, que es un factor de riesgo adicional. Rodilla versus otras articulaciones. Comentarles que la rodilla es la articulación que es la más afectada por la osteoartrosis y casi representa el 70% de todos los casos. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos que predominantemente en pacientes mayores de 45 años, si bien es cierto, los que más tasa de algún cambio degenerativo tienen son los pacientes mayores de 65 años, hay que tomar en cuenta que un paciente mayor de 45 años ya entra con un diagnóstico diferencial de un desgaste de la articulación. Es más frecuente en mujeres y después de la menopausia, obviamente hay cambios hormonales, hay disminución de todo lo que es la densidad ósea después de la menopausia y por consiguiente tienen un riesgo elevado no solamente de perder el cartílago, sino que también la osteoporosis, ¿no? Que es una fragilidad que tienen en toda la parte ósea. El factor importantísimo, la obesidad, síndrome metabólico, el sobrepeso. Este factor es modificable, pero es un factor clave. ¿Por qué? Porque la carga mecánica que provoca aumentar más o menos 1 o 2 kilos de peso que usted
aumente con respecto a su peso, su talla, o sea, un índice de masa corporal que vaya aumentando. Imagínense que solamente 2 kilos bastan para que su articulación cargue más de 6, ¿sí? Entonces, imagínense un paciente con unos 10 kilos de sobrepeso. Prácticamente esa rodilla está cargando entre 40 y 50 kilos adicionales, porque obviamente las articulaciones están hechas para una biomecánica, pero con un paciente acorde al tamaño, a la altura que tenga, al peso que se considera normal para esa rodilla. Entonces, este es el factor de riesgo modificable por excelencia que siempre se debe recomendar a los pacientes algún cambio, ¿sí? Obviamente ocupación y genética, carga repetitiva y pacientes que tengan antecedentes de familia, primer grado de consanguinidad, por ejemplo, papá, mamá, hermanos o abuelos también. Carga repetitiva también es importante, trabajos que generen este tipo de predisposición. Por ejemplo, hay atletas de alto rendimiento también que toda su vida, pues, como los jugadores de fútbol, tienen una carga repetitiva constante en la rodilla y no se diga lesiones asociadas ligamentarias. Por eso estos pacientes después de los 30 años prácticamente ya tienen rodillas con cambios significativos en el cartílago articular. Entonces tomar en cuenta todos estos factores y especialmente considerar el de la obesidad como un punto clave. ¿Qué estructuras se van a afectar con el proceso degenerativo de la artrosis? Primero es el cartílago, ¿no? El que les comentaba. El cartílago hialino va perdiendo el colágeno tipo 2 del que está mayoritariamente constituido. Obviamente debajo de este cartílago hay este hueso subcondral que se vuelve mucho más reactivo y podemos ver incluso en las radiografías que empieza a tener un tono un poco más blanco, ¿sí? Entonces es un poquito más radiopaco. La membrana sinovial, es decir, toda esa membrana que cubre la articulación va a estar engrosada, inflamada, esto se llama sinovitis. La cápsula articular también, no se diga. Adicionalmente, músculos y tendones que están alrededor de la rodilla principalmente tomando en cuenta el tendón y a los músculos que forman el cuádriceps. Un factor pronóstico importante para saber si es que usted va a necesitar o no una prótesis de rodilla es cuánta masa muscular tenga en su cuádriceps. Es importante. Y no solamente eso. Hay estudios que demuestran que eh, el grado de masa muscular en el muslo, o sea, en el cuádriceps, en los isquiotibiales, está relacionado, o sea, es directamente proporcional con la longevidad que usted tenga. O sea, mientras un paciente tenga mejor calidad muscular del muslo, obviamente tiene mejor expectativa de vida. Entonces, tomar en cuenta eso. El cuádriceps es el principal indicador si es que usted en algún futuro va a necesitar la prótesis, porque es un estabilizador del aparato extensor, pero por excelencia. Entonces, es importante que esto también se va debilitando cuando existen estos procesos degenerativos. ¿Qué consecuencias tenemos? Si limitamos o tenemos menos cartílago, inflamación del hueso que está subyacente, músculo atrofiado, obviamente lo que primero va a haber es dolor. El paciente se queja de dolor, también la rigidez. Generalmente es matutina, al paciente le cuesta incluso levantarse, ponerse en una posición sentada, flexionar más de 90 grados, pues le molesta mucho. Y en muchos casos la artrosis se ve también con deformidades angulares, es decir, la rodilla puede perder más cartílago hacia la parte interna o externa, ¿sí? Entonces la rodilla puede estar en varo o en valgo y esto se llama inestabilidad de la rodilla. Y obviamente la pérdida de la función, el paciente no puede subir o bajar gradas, que es lo que más les cuesta, no puede caminar más de 2 cuadras por el dolor y la limitación y la inflamación que tiene. Criterios diagnósticos prácticamente son clínicos, aunque aquí se comenta que generalmente no requiere la radiografía para clínicamente diagnosticarlo. La radiografía sí es fundamental para darnos el grado de afectación que tiene el cartílago articular. Entonces, generalmente en un paciente que tenga más de 50 años,
La sintomatología típica va a ser el dolor mecánico, es decir, que siempre va a empeorar con la actividad y disminuye con el reposo. La rigidez que es matutina, menos de 30 minutos hasta que empiece como a calentar toda esta parte articular. El crepitante es este sonido, este chasquido que se da porque ya tenemos dos superficies articulares sin cartílago y obviamente va a tener un sonido particular cuando ya se pierde bastante cartílago. No se diga la limitación de la movilidad. El paciente con mucha dificultad en la flexión, en la extensión y en casos ya más avanzados, pues obviamente usted ya puede palpar directamente sobre la superficie articular que toda esta parte está más grande, es decir, ya palpa usted osteofitos, es una rodilla constantemente inflamada, dolorosa, hinchada, ¿sí? Clínicamente estos son los criterios que usted debe tomar en cuenta para estos pacientes. Ahora, dentro de la clasificación radiológica hay algunas clasificaciones, pero la más importante se llama la de Kellgren y Lawrence, ¿sí? En donde nos da cuatro tipos de estadios, siendo el grado cero normal y el grado 4 ya un estrechamiento severo, un pinzamiento, esclerosis e incluso deformidad. La recomendación radiológica que se comenta, o sea, siempre hay que solicitar o valorar una radiografía de rodilla adecuada con proyecciones en carga. Sí, o sea, el paciente tiene que sí o sí necesariamente hacer la pisada completamente y que éstas sean con la rodilla en flexión de 30 grados y la carga puede ser monopodálica, es decir, únicamente asentando la rodilla que le molesta a 30 grados en AP y en lateral. Las vistas axiales de rótula también son importantes cuando hay más dolor en la parte anterior de la rodilla. Que recuerden también que la rodilla no solamente está formada por el fémur y la tibia, sino en la parte anterior la rótula, que se articula con la parte del fémur distal, específicamente en la tróclea. Entonces, miren, estas son las imágenes más o menos para tomar en cuenta. El grado cero es una rodilla normal en donde vemos prácticamente el espacio articular conservado, que es simétrico de un lado al otro. No vemos ningún cambio degenerativo, deformidad. El hueso subcondral se encuentra con la característica radiológica normal. Pero miren, cuando ya va avanzando en el grado uno y el 2 vemos que se va estrechando, ¿no? Más a menudo e incluso se va estrechando el compartimiento que es más medial, ¿sí? Entonces, miren, el grado 3 ya podemos ver que la parte de la meseta tibial ya tiene como un pico, un pinzamiento en la parte interna. Y el grado 4 obviamente ya son cambios degenerativos ya completos. Aquí ya no existe espacio articular y prácticamente hay deformidad asociada a esta pérdida de cartílago. Entonces, esto es importante en la clasificación, 4 grados. Esta es la clasificación que más a menudo se utiliza en la práctica clínica. Dentro del manejo integral, más o menos tenemos que tomar en cuenta varias de las sociedades que coinciden en que primero el tratamiento debe ser multimodal y no farmacológico siempre como primera línea. Pero, ¿en qué tipo de artrosis debería ser multimodal y no farmacológico? Obviamente en la artrosis que sea susceptible a este manejo. Porque, por ejemplo, un paciente con una artrosis grado 4 con mucha limitación, un adulto mayor de 65 años, que no tiene buen cuádriceps, difícilmente el primer manejo de él va a ser no farmacológico o incluso no quirúrgico. Entonces hay que tomar en cuenta que a la artrosis hasta la severidad de leve o moderada se puede tratar de esta forma, sí, de la manera más conservadora. Pero si un paciente ya tiene ya deformidad, ya prácticamente le imposibilita hacer sus actividades diarias, pues obviamente ya el tratamiento es diferente. En esta charla obviamente vamos a enfocarnos en el tratamiento que no es quirúrgico, es decir, en todas las modalidades en los pacientes que tienen una artrosis de moderada a leve. Entonces, los objetivos es que se estandarice la atención y evitar prácticas ineficaces y promover todas las intervenciones que tienen mucho valor, es decir, tienen una evidencia comprobada. Hay algunas novedades en la actualización de estos 2 últimos años, por ejemplo, en las guías egipcias y portuguesas que les voy a mostrar acá, que incluso contextualizan a la realidad local que puede
puede haber, ¿no? O sea, no es lo mismo tener todo el apoyo tecnológico en el primer mundo que, por ejemplo, países como nosotros en Latinoamérica, que es un poquito más complicado esto. Entonces, el enfoque se basa en tres puntos primero. Una rutina que promueva la actividad física y el ejercicio. Prácticamente como vemos todas las guías aquí, en todo el tipo de manejo de dolor lumbar y como ustedes han visto, siempre estimulan la actividad física, el acondicionamiento, hacer tantas horas, promover que el paciente no sea sedentario. Entonces, faltaba menos. En este tipo de pacientes hay que promover incluso la actividad física, ¿sí? Aunque tenga el desgaste moderado de la rodilla. Es importante saber por qué, porque ya les voy a comentar qué evidencia respalda esto. El enfoque obviamente debe ser centralizado en el paciente, individualizado. Obviamente hay preferencias, recursos y objetivos que se van individualizando con cada valoración. Y obviamente, sedentarismo, no. Generalmente los pacientes obviamente están con dolor inicialmente y obviamente van a tratar de hacer la menor actividad posible para que no exacerbe el dolor. Pero sin embargo, como se va a promover una actividad física y el ejercicio ya medicado, pues obviamente no es recomendado que el paciente tenga este tipo de descanso prolongado en una articulación que puede mejorar significativamente con la fisioterapia. Entonces, esta es la guía portuguesa de donde se toma la mayor parte de la evidencia actual, es del 2025. Entonces, esta guía lo que hace o toma en cuenta son tres recomendaciones para catalogarlas de fuerte, moderado, débil, ¿sí? Entonces ellos ponen como recomendaciones de oro, plata y bronce respectivamente. Las de oro, resumiendo, serían la pérdida de peso, es decir, el control nutricional que debe ser parte del manejo multimodal, los ejercicios de resistencia y obviamente que el paciente tenga los objetivos claros para que él tenga el autocuidado suficiente, es decir, hay que motivar siempre a la educación del paciente, a los objetivos reales que vamos a lograr con estas intervenciones. Las intervenciones o con evidencia moderada, pues son el ejercicio aeróbico, o sea, el ejercicio que es diferente al hipertrófico, eh, es la bailoterapia, perdón, aquí, las ondas de choque, electroestimulación y terapia manual, que también podemos ofrecerle como una forma de evidencia con carácter moderado. Y las recomendaciones débiles que esta guía nos propone, por ejemplo, el kinesiotaping, estiramientos, ultrasonidos, agentes térmicos o algún tipo de ayuda en la marcha, tiene una evidencia muy limitada. Entonces, va a ser de recomendación tipo débil este tipo de manejo. Para el manejo también existe un algoritmo en donde, por ejemplo, vamos a ver desde la base hasta el cuarto nivel cómo se debería manejar. En la base tenemos que, obviamente, a todos los pacientes se va a promover educación, autocuidado y el ejercicio como la pérdida de peso, que va a ser el principal objetivo terapéutico en estos pacientes. Un segundo nivel, si es que estos pacientes no mejoran con todas estas intervenciones iniciales o si persisten los síntomas, en un segundo nivel ya se podría añadir ya toda la evidencia de carácter moderado, que son terapia manual, agentes físicos, el láser, los TENS o utilizar algún tipo de órtesis. Mientras que si no o persisten los síntomas, no mejora con eso o hay una mejoría que no es significativa, al tercer nivel tendríamos que considerar ya farmacología o terapias intraarticulares que también se puede colocar en la rodilla. Cuarto nivel, siempre cuando todo esto fracasa, el tratamiento conservador y obviamente existe una progresión que es constante, una progresión que llega a ser incapacitante y el paciente obviamente ya es un candidato para eh, colocarle una prótesis de rodilla. Entonces, como ven, el tratamiento conservador, la piedra angular del manejo con este tipo de pacientes.
Siempre hay tiempo para ponerle una prótesis al paciente. Eso siempre considerar. Tratar de agotar todas este tipo de intervenciones previo a la cirugía. Ahora, el paciente también debe considerar los objetivos reales que va a tener, ¿no? Y esto implica educación y autocuidado. Entonces, la naturaleza de la enfermedad se le explicará que es una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, generalmente el propósito de la fisioterapia es retrasar lo más que se pueda para que el paciente se coloque una prótesis, porque recordar que la prótesis son piezas ajenas al cuerpo, o sea, son componentes metálicos, hechos de aleaciones de varios metales como el titanio, el cobalto, y obviamente todas estas van a tener una reacción en el cuerpo. Y también tienen una fecha de caducidad, o sea, la prótesis no es que dura toda la vida. Generalmente las últimas, la cuarta generación o quinta generación de prótesis prácticamente ya tiene una dureza o también podemos considerar que tiene una estabilidad hasta los 20, 25 años en donde no le genera problemas al paciente. Eso quiere decir que a un paciente, si es que le catalogamos bien, pasado los 65 años, pues prácticamente 25 años colocado una prótesis sería lo ideal, ¿sí? Pero si usted en un paciente de 45 años lo primero que quiere hacer es operarle, pues está limitando muchísimo la vida útil de la prótesis. Entonces ahí es donde radica que la fisioterapia es la base, la piedra angular para prolongar lo que más se pueda el desgaste, que obviamente va a tener varios factores asociados, ¿no? Pero hay que comunicar ese pronóstico y las opciones que también tenga el paciente, ¿no? Las preferencias que él también tenga. Entonces, el objetivo también cambiar creencias erróneas, como por ejemplo el desgaste se acaba. Eh, Obviamente, como les digo, este es un proceso degenerativo crónico que generalmente aumenta con la edad, ¿sí? Nosotros no vamos a detener de ninguna manera, sino más bien retrasar, que es diferente los síntomas que nos lleven finalmente a la prótesis. Entonces, comentar con esos objetivos para tener una buena adherencia. Y obviamente hay herramientas como materiales impresos, las aplicaciones móviles. Hay unidades también en los hospitales en donde se comenta el manejo de y prevención o el progreso de este tipo de patologías en grupos de apoyo, ¿sí? En cuidados del adulto mayor, de pacientes crónicos, ¿sí? Hay grupos en donde se cuida y se habla de estos temas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la evidencia con respecto al ejercicio terapéutico. Miren, en esta revisión sistemática del 2025, 7 modalidades de ejercicio, hallazgos clave importante, el ejercicio aeróbico emergió como la terapia más efectiva para el dolor, la función, la capacidad, es decir, la marcha y la calidad de vida. Corto y mediano plazo, que es excelente, ¿sí? Como conclusión, lo primero que nos debe interesar es utilizar este tipo de modalidades del ejercicio, ¿sí? Otras modalidades, como por ejemplo mejorar flexibilidad o mejorar el control neuromotor, van a tener ejercicios específicos en ciertas poblaciones o grupos particulares. Entonces es importante tomar en cuenta que en esta recopilación nos dice que el ejercicio aeróbico fue mucho mejor que los ejercicios de resistencia o hipertróficos. Entonces, en este estudio de Yang y colaboradores del 2025 también nos dice que con respecto al dolor mejora significativamente con el ejercicio aeróbico, ¿sí? La función también, es decir, la movilidad, es superior con una media estimada de 1,78, que obviamente es significativo. Adicionalmente, la seguridad es favorable sin diferencias en eventos adversos versus pacientes que no hagan ninguna actividad. Entonces, el ejercicio aeróbico bien establecido y bien tratado, bien prescrito, pues mejora mucho el dolor y es muy superior. Entonces, lo principalmente, ¿qué tipo de ejercicio aeróbico nos recomienda? La caminata, bicicleta estática o la elíptica, pero que sean siempre bajo la supervisión y estructura.
Ahora, ¿qué tan importante o qué tan impacto puede tener el ejercicio que sea supervisado versus el domiciliario? O sea, el domiciliario es cuando en una primera intervención al paciente se le explica qué modalidades de ejercicio va a realizar, mientras que el supervisado obviamente está constantemente a la par del fisioterapista. Entonces, en este metaanálisis del 2025 nos ponen que ambas modalidades son efectivas, pero obviamente el ejercicio supervisado va a tener una superioridad en reducción del dolor y la funcionalidad, ¿sí? Entonces, miren, el dolor y la función son, no, no tienen un grado superior como hacer ejercicio o placebo, sino que se están dentro de la media de 0,45 a 0,28, que va a favor del ejercicio que sea supervisado. Entonces, generalmente en nuestros hospitales que comúnmente son públicos o se maneja cantidades o volúmenes significativos de pacientes, pues, ¿qué es lo que se recomienda? Hacen un modelo híbrido. Las primeras fases son supervisadas y cuando el paciente tenga seguridad, sepa adecuadamente qué actividad va a hacer, con técnica y dosis previamente supervisada, pues se le enviará que el programa domiciliario se lo pueda continuar sin ningún problema. Entonces, tomar en cuenta eso. Ahora, es importante también que en el ejercicio supervisado se tome en consideración los ejercicios de cadena cinética cerrada, que estos ejercicios son donde el pie está fijo, por ejemplo, sentadillas o prensa de piernas. Miren en esta evidencia nueva del 2025 que mejora significativamente el dolor y la función también, ¿sí? El efecto aditivo con los ejercicios de cadena cinética cerrada con la fisioterapia convencional es mejor que solamente hacer fisioterapia sola, ¿sí? O solo prescribir el ejercicio solo. Entonces es importante eso que, aunque tenemos que la calidad o la cualidad de la evidencia es un poquito baja, porque se requieren más estudios con respecto al efecto aditivo que estos puedan tener. Sin embargo, los resultados son prometedores, ¿sí? Una media de 1,18 que se puede considerar al combinar todas estas intervenciones. Entonces, tenemos como síntesis lo que podemos ofrecer a los pacientes. Primero, el fortalecimiento. Enfoque en el cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, generalmente utilizando ejercicios con la cinética de cadena cerrada, pies fijos en prensa, ¿sí? En las máquinas que tenemos. Y principalmente esto nos va a ayudar en todo lo que es estabilidad dinámica. El ejercicio aeróbico es también importantísimo. ¿Por qué? Porque vemos que la evidencia también está a favor y también las preferencias de los pacientes generalmente se vuelven mucho más satisfactorias al hacer este tipo de actividad física. Y no se diga el aditivo adicional que tiene el ejercicio aeróbico en el cuerpo. Mejora la capacidad y el rendimiento cardiovascular y obviamente puede contribuir a quemar un poco más de calorías, ¿no? Y mejorar el control de peso. También podemos motivar al paciente los ejercicios neuromotores, ¿sí? Mejorando el equilibrio en la marcha, es decir, todo lo que es la propiocepción. Flexibilidad también nos indican que estiramientos para mantener el rango articular son de apoyo. Y la dosis lo que nos dice mínimo 12 sesiones para obtener beneficios significativos. Y obviamente estas 12 sesiones serán acorde a la capacidad funcional inicial que tenga el paciente. Con respecto a la terapia manual, también tenemos un grado de evidencia que ya habíamos visto en la primera diapositiva, que es de carácter moderado. ¿Y qué técnicas podemos nosotros ocupar para la terapia manual? Podemos ocupar movilizaciones articulares y también, primero, nos mejora el rango de movilidad y también cuando un paciente ya llega a calentar un poco más con este tipo de movilidad eh, pasiva que nosotros estamos haciendo sobre la articulación, mejora también el control del dolor, entonces doble efecto en este caso. Y también el masaje, todo lo que es la liberación miofacial en todos los músculos, generalmente cuádriceps isquiotibiales, pues disminuyen también el dolor. Como objetivo, mejorar el dolor o la percepción del mismo,
y la biomecánica, como vemos con el rango de movilidad. Y obviamente sería lo ideal que la terapia manual se la haga previa al ejercicio que ya pasa a ser consciente o activo por parte del paciente. ¿Qué nos dicen también con respecto a a los agentes electrofísicos? Por ejemplo, en este metaanálisis de PLOS ONE del 2025, donde incluye 139 estudios de control. Miren, nos dice que hay una alta efectividad para la hidroterapia y el ejercicio combinado. Actividad moderada cuando se aplica láser de alta intensidad o de baja intensidad y prácticamente intervenciones que tienen una efectividad baja o nula son el ultrasonido, el TENS, la diatermia también se ubicaron en los rangos que menor diferencia entre el dolor y la función nos dan con respecto a las terapias convencionales. El ultrasonido es el que peor se rankea, entonces hay que tomar en cuenta que se tendrá que individualizar al paciente para recomendar este tipo de intervención o tratamiento. Ahora, la hidroterapia es muy importante porque obviamente el medio acuático le va a reducir la carga que tiene la articulación, va a mejorar, le van a descargar esta articulación. Entonces, es importante que eh, se tome en cuenta cuando, obviamente, en la institución usted disponga de este tipo de tratamiento porque es el que mejor se adapta a las capacidades funcionales de los pacientes. Obviamente, pacientes que tengan un poco más de dolor, es decir, una artrosis que ya sea moderada, con dificultad, qué sé yo, para hacer algún ejercicio activo, o usted empieza primero la terapia manual, luego pasa a la activa, ejercicios de cadena cerrada, y ve que todavía hay cierta dificultad, limitación, pues lo ideal sería empezar con la hidroterapia, ¿no? Entonces, considere siempre en pacientes con dolor severo o pacientes, obviamente, que tienen un índice de masa corporal elevado. Miren, obesidad o pacientes con obesidad mórbida son candidatos, porque obviamente ya usted en el medio acuático reduce constantemente la carga articular y permite que el paciente tenga más seguridad al hacer la movilidad en este medio, ¿sí? Con respecto a la electroestimulación, a los TENS, nos dice que la analgesia que nos puede proponer teóricamente es teoría de compuerta y liberación de opioides endógenos cuando se hace una estimulación directamente sobre la parte nerviosa, ¿sí? Como habíamos visto en las primeras diapositivas, parece que el efecto teórico del práctico o del manejo clínico pues es divergente porque no tiene un carácter de recomendación elevado, sino más bien moderado. Hay algunos estudios que están a favor, otros estudios que no encuentran diferencias significativas. Sin embargo, hay algunos metaanálisis que obviamente lo sitúan, mire, por debajo de lo que es el ejercicio convencional o la hidroterapia que habíamos comunicado. La conclusión de esto es que puede ser un coadyuvante, es decir, no se puede únicamente al paciente motivar a que solamente haga la terapia con la electroestimulación, sino que debe ser eh, como la fisioterapia multimodal que le podamos ofrecer y si tenemos disponibilidad, ¿sí? Aunque tampoco es la panacea hacer esta analgesia por esta teoría que prácticamente nos ofrece los TENS, pero hay que tomar en cuenta el nivel de evidencia que estos tienen. Las ondas de choque también extracorpóreas nos tiene un nivel de evidencia que es moderado. Generalmente este tipo de terapias lo que hacen es promover nuevos vasos sanguíneos alrededor del tejido que está inflamado, ¿sí? Y también nos promueve factores de crecimiento óseo y también parte del tejido blando. Entonces es importante que en un paciente que tenga más que nada sinovitis o que tenga un dolor prácticamente en la parte periarticular, es decir, tendones o ligamentos, se considera las ondas de choque para promover eh, la revascularización de estos tejidos. Entonces, por eso miren, la aplicación es que
ante un dolor óseo que tenga asociado dolor también de los tendones, qué sé yo, tiene una, una tendinitis de los isquiotibiales, en la inserción de la pata de ganso. Le molesta mucho más, incluso a veces le llegan a molestar más los tendones que la propia articulación, pues las ondas de choque aquí sí son significativas. También tenemos agentes térmicos. Déjenme ver un ratito que hay aquí una marca. Deme un segundito, sí. Creo que sí se puede borrar esto. Eso. Ya. Continuando, los agentes térmicos, calor o hielo también es evidencia que tiene un carácter moderado o plata. Por ejemplo, calor superficial con respecto a compresas químicas directamente aplicadas o infrarrojos. Disminuyen generalmente la rigidez matutina en el paciente o los espasmos que están asociados o que se pueden provocar antes del ejercicio. Y la crioterapia generalmente se utiliza el frío cuando hay procesos inflamatorios activos, agudos. O sea, un paciente con un derrame articular muy severo, entonces aquí se puede considerar el inicio de la crioterapia, ¿sí? Ahora, también hay que hablar sobre las órtesis o ayudas técnicas. Generalmente utilizar las rodilleras articulares, que son el knee bracing. Hay que tomar en cuenta cuando el paciente, generalmente en una artrosis que es de leve a moderada, el paciente no tiene inestabilidad, ¿sí? Entonces, generalmente no se utiliza, más bien se promueve a que los propios estabilizadores primarios o secundarios, pues, se mejoren con la fisioterapia. Pero obviamente ya hay pacientes que tienen ya lesiones asociadas, por ejemplo, una ruptura de un ligamento cruzado anterior o una meniscopatía, un problema de una fractura previa que generó ya un desbalance ligamentario, pues en este tipo de pacientes se podría utilizar el brace articulado. ¿Para qué? Por ejemplo, en descarga para el genuvar o valgo o cuando hay compresión. Entonces, esto va a mejorar todo lo que es el equilibrio, es decir, la propiocepción del paciente, y es donde se puede recomendar. Adicionalmente, hay plantillas que también se suelen recomendar o se suelen prescribir con mucha frecuencia en la consulta, pero aquí la evidencia no es clara, o sea, no hay estudios a favor netamente de que este tipo de intervenciones tengan un impacto significativo en el dolor. Sin embargo, todo paciente debe ser individualizado. Por ejemplo, si un paciente tiene un geno varo, ¿sí? Tiene un pinzamiento más significativo en la parte medial. En ellos se suele utilizar lo que es las alzas que tienen una cuña lateral, más o menos de unos 15 milímetros, y les mejora un poco, ¿sí? Como está levantado más la parte lateral de la extremidad afectada, pues hay cierto balance, sí que compensa un poquito, pero como les digo, al llevar esto a la práctica clínica, prácticamente no hay una evidencia a favor de utilizarlo, pero se debe considerar el aspecto del paciente individualizado. Bastones y andadores, ¿sí? Generalmente el bastón o el andador lo que hacen es disminuir la carga, ¿sí? Porque obviamente se va a compartir sobre el andador esta carga que se hace. Inicialmente en la etapa de despegue es bastante útil en esto. Entonces, el uso correcto es llevar el bastón en la mano contraria a la rodilla dolorosa. Es importante que eso se estimule y se comente. ¿Y qué evidencia nos dice respecto a esto? Que es nivel bronce, es decir, es una recomendación con un grado de evidencia que es leve, pero clínicamente relevante en pacientes con inestabilidad. Lo mismo que les comentaba con las órtesis articuladas de la rodilla. Generalmente en pacientes con inestabilidad o dolor muy significativo se pueden utilizar este tipo de órtesis y andadores, ¿sí? Ahora, también últimamente se está utilizando todo lo que es el kinesiotaping. Por ejemplo, teóricamente lo que este tipo de intervenciones deberían mejorar es todo lo que es en el control de la propiocepción, es decir, de la estabilidad intrínseca de una articulación
o cuando se hacen como con cierto grado de compresión, reducir la hinchazón, el edema, el derrame articular que se tenga. Y obviamente esto facilita el trabajo muscular de los músculos que son periarticulares. Sin embargo, hay evidencia que es débil, que recomienda este tipo de recomendaciones o de intervenciones. Entonces, todos los metaanálisis lo sitúan con una baja de probabilidad de ser efectivo comparado con el placebo. O sea, imagínense en que la evidencia nos dice que entre no hacer nada o colocar el kinesio taping, pues no hay diferencia significativa. Entonces ya dependerá mucho del perfil del paciente, ¿sí? Y como les digo, puede tener el efecto tipo placebo como adyuvante, pero este para nada va a sustituir todas las modalidades que tienen un grado de recomendación moderado o fuerte, que esas son las que más se utilizan. Pero hay que tomar en cuenta también este tipo de intervenciones. Ahora, ¿cuál es la intervención de oro? ¿Sí? Que se plantean estas guías. Primero es la pérdida de peso. ¿Sí? Y lo ideal es que usted pierda entre el 5 al 10% del peso corporal. Miren, la reducción de la carga de la rodilla por cada kilo de peso, la rodilla va a soportar 3 a 4 kilos menos de carga al caminar. Como les decía, es importantísimo que al paciente que tiene sobrepeso, ya desde sobrepeso es importante recomendarle, ¿no? Porque imagínese un kilo de peso más. Usted ya va a cargar más de 4 kilos en su extremidad cuando camina. Entonces es importante siempre recomendar eso. Y a veces yo siento que el paciente subestima mucho el impacto que tiene la pérdida de peso en toda la movilidad articular. O sea, el paciente generalmente piensa que la pérdida de peso es lo último que uno debe hacer. Piensa que primero lo que le debemos mandar es medicamentos o lo primero que deberíamos hacerle es hacerle masaje o hacerle o ponerle máquinas, láser, TENS y todo eso. Pero miren, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fortalecimiento, todos los ejercicios que comentaba contribuyen a que uno gaste más calorías y por consiguiente con una dieta, un plan nutricional, pierde el peso. Y esto, miren, proporcionalmente, por cada kilo que usted pierde, hace que su rodilla cargue, cargue menos de 3 a 4 kilos. O sea, el impacto es significativo. Por eso siempre recomendar como la estrategia primordial, la estrategia de oro. Y adicionalmente, obviamente, un estado obeso, un estado metabólico alterado, va a contribuir a que la cascada inflamatoria de todas las articulaciones sea mucho más condescendiente, o sea, está mucho más activa y el paciente pues tiene muchas más molestias. Entonces, siempre si bien nosotros nos vamos a enfocar en todas las terapias multimodales que la fisioterapia nos puede dar, siempre hay que tomar en cuenta el manejo biopsicosocial. Entonces, esto implica también que el nutricionista le vea cuando tenga este tipo de factor de riesgo. También es importante que estas sociedades, la o la Liga de Lucha contra la Artritis Reumatoidea Europea nos recomienda que hay recomendaciones ahora importantes acorde a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora los relojes digitales que tienen prácticamente la medición de la frecuencia cardíaca, de la actividad aeróbica que usted está haciendo, o también nos dan avisos para mejorar tienes que levantarte cuántas veces, tienes que caminar, nos promocionan cuántas actividades estamos haciendo, cuánto ejercicio hemos acumulado. Entonces, es importante que si el paciente tiene cierta afinidad con este tipo de aparatos y tecnologías que facilitan obviamente el monitoreo, no solamente del paciente, sino también esto se puede extrapolar y enviar esos datos al fisioterapista o al médico de turno encargado del paciente, pues, y se van estableciendo metas y se retroalimenta, que es lo importante. Y es lo que nos dice que a futuro deberíamos siempre integrar todo este tipo de aplicaciones con los objetivos del paciente y la autoeducación del mismo, ¿sí? Ahora, también es importante abordar las comorbilidades del paciente. ¿Por qué? Porque obviamente hemos comentado que la osteoartrosis de la rodilla es más frecuente en los adultos mayores como causa principal del dolor en esta población, pero obviamente esta población no únicamente presenta la artrosis.
este paciente tiene varias comorbilidades y cuando dos o más de estas se unen, pues obviamente ya es un paciente con fragilidad. Entonces, miren el comentario que nos dice que hasta el 29% se asocia a hipertensión. Miren, hasta el 20% con pacientes con algún trastorno mental como la depresión y la diabetes hasta un 10% en pacientes con osteoartrosis. Generalmente es rara que solo el paciente tenga, el adulto mayor solo tenga un desgaste de la rodilla. Entonces, ¿qué nos dice la implicación fisioterapéutica? Adapte el programa de ejercicios a las capacidades funcionales del paciente, ¿sí? Incluso a un paciente que no tiene un buen estado de ánimo, nosotros no podemos o no tendríamos esa retroalimentación que buscamos. Un paciente no motivado, pues un paciente que no tiene mucha adherencia. Entonces tome en cuenta eso cuando tenga un paciente adulto mayor. Siempre investigar en toda la esfera social incluso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer integrando todas estas recomendaciones? Paso uno, lo que vamos a hacer, la evaluación del dolor, ¿sí? El dolor, la funcionalidad que tenga el paciente y comentarle un objetivo realista que se enfoque principalmente en la pérdida de peso, ¿sí? Y la educación, ejercicios de resistencia o aeróbicos que también se recomienda, que son intervenciones de tipo oro, que tienen la más alta, el alto grado de evidencia y que son significativos para mejorar el dolor de la rodilla. Luego, si tenemos a este paciente que con todas estas intervenciones iniciales persisten los síntomas, pues deberíamos añadir las intervenciones que tienen un efecto moderado sobre las intervenciones de tipo oro, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente le cuesta más la flexión, la movilidad, pues la hidroterapia, como ya vimos, disminuye o permite hacer descarga progresiva, podemos motivar a que se incluya todo esto. Si hay limitación mecánica, obviamente primero lo que tendríamos que hacer es con la terapia manual, los ejercicios pasivos, el masaje, preparar previo a la actividad eh, directamente del paciente, o sea, a la parte activa del ejercicio. Y obviamente si hay un dolor óseo significativo, dolor tendinoso asociado, pues generalmente las ondas de choque aquí sí tienen un grado de recomendación. No tan fuerte, pero obviamente podríamos, como manejo multimodal, probar este grado de intervención. Obviamente, si las limitaciones son severas o vemos que ya la rodilla pasa de moderada a severa, pues generalmente las ayudas técnicas sí mejoran la estabilidad, como el bastón o la rodillera articular, más aún si es un paciente que tiene algún tipo de inestabilidad clínica. Pero tomen en cuenta que cuando ya un paciente ya tiene la limitación que es severa, que no cede a pesar del tratamiento con todas estas grados de evidencia y recomendaciones, pues ya debería ser candidato para una prótesis, ¿no? Entonces tomar en cuenta todo esto. Es importantísimo la adherencia. ¿Por qué? Porque no solamente es prescribir, ¿no? Al paciente y decirle, a ver, tenemos los objetivos A, B, C, D o el algoritmo paso uno hasta el paso 4, sino que cómo vamos a lograr que el paciente lo haga. Entonces, el enfoque individualizado. Paciente motivado, el paciente que va a cumplir mejor las expectativas. ¿Cómo se establece esto? Metas conjuntas, recordatorios, simplificar las rutinas, la modalidad híbrida que también vemos que tiene cierto tipo de mejoría o adherencia, o el seguimiento que se puede hacer presencial o híbrido que habíamos comentado. También es importante, hay pacientes que tienen más síntomas de sinovitis que del cuadro de desgaste del cartílago. Obviamente son pacientes que tienen rodillas inflamadas, o sea, rodillas con derrame articular, con edema. Entonces, ahí sí hay que priorizar primero todo lo que es la crioterapia. Hay inestópicos o vía oral o intramusculares, se puede también utilizar, no hay problema. Ejercicios que no involucren la movilidad directamente, como los ejercicios isométricos, nos dan menos grado de inflamación. Y los ejercicios o sea, nos dan menor fricción sobre los ejercicios de cadena cerrada. Generalmente estos ejercicios de cadena cerrada
pues ya es en un paciente que tiene un control activo de la musculatura, ¿sí? Entonces, un paciente que difiere de un paciente en donde tiene más síntomas inflamatorios que síntomas mecánicos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, por eso hago hincapié en este tipo de pacientes. Ahora, un resumen de terapias que generalmente no funcionan o prácticamente tienen baja evidencia, que son el ultrasonido, el kinesiotaping, pero el kinesiotaping solo como monoterapia, o sea, solamente hacer el vendaje y mandarle al paciente. Entonces, prácticamente hacer esto no supera el placebo, es decir, a no hacer nada, no. O hacer el kinesiotaping no hay diferencias significativas. Entonces hay que estar pendiente de eso. Es importante también que tome en cuenta que las plantillas genéricas, o sea, prescritas sin ninguna valoración previa de la pisada o si tiene alguna deformidad angular de la rodilla, pues no tienen ningún tipo de evidencia en este tipo de pacientes o tienen baja efectividad de los mismos. Como conclusiones de esta primera parte de gonartrosis es que el ejercicio terapéutico, preferiblemente el ejercicio que es aeróbico y que es supervisado en las fases iniciales, por supuesto, es la intervención más potente para mejorar el dolor de la rodilla. Combinación de ejercicios más de resistencia con aeróbico junto con pérdida de peso y la educación del paciente, pues es la primera línea que se va a recomendar al paciente en este tipo de tratamientos. Ahora, terapias pasivas como los vendajes, TENS, ultrasonido, siempre son complementarias y no se va a utilizar de primera línea en los pacientes. Ahora, ¿qué lección de modalidad podemos ofrecer al paciente como hidroterapia, ondas de choque y rodilleras que tienen una efectividad a discutir? Siempre básese en las características de los pacientes, porque existe evidencia actual y las guías, pues, que nos dan el contexto de este paciente. Hidroterapia, cuando el paciente, qué sé yo, es un paciente con mucha obesidad, es mórbido, le cuesta mucho hacer la parte activa de los ejercicios que usted le recomienda, pues prefiera que la hidroterapia descargue esa articulación y mejore todo eso. Ondas de choque en pacientes que tengan mucho derrame o tengan dolor más de la parte periarticular y rodilleras cuando el paciente tenga cierto grado de inestabilidad en su rodilla. Todo esto obviamente acompañado de que el paciente no debe ser sedentario y es el objetivo tan relevante como aumentar la actividad. O sea, al paciente no le podemos dejar en reposo, sino más bien promover la actividad física, primero supervisada y luego le podemos enviar una modalidad híbrida. Bueno, entonces eso con respecto a la artrosis de rodilla. Ahora vamos a hablar sobre la artrosis de la cadera, que también es muy frecuente en nuestros pacientes. Ahora, la artrosis de cadera se denomina coxartrosis, ¿sí? Igualmente, esta es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta lo que es la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Y como su par, la gonartrosis, este se va a afectar las mismas estructuras que hemos comentado. ¿Qué se pierde primero? El cartílago articular, luego se inflama todo lo que es el hueso subcondral y genera la remodelación, que son los osteofitos, y hay obviamente cambios degenerativos en el tejido sinovial y la cápsula articular. Entonces, tomar en cuenta este tipo de componentes articulares que se cambian, ¿sí? Ahora, el impacto funcional, que obviamente la cadera es una articulación diferente de la rodilla, ¿sí? Es una articulación que esta es fundamental para la marcha, ¿sí? Porque forma una especie de balanza entre el peso corporal completo. Entonces, la discapacidad o el dolor frecuente de la cadera genera la pérdida de la funcionalidad que es significativa. Y generalmente son pacientes que tienen mucho más dolor y deterioro de la calidad de vida en comparación con los pacientes que tienen artrosis de rodilla. Ahora, la prevalencia mundial de este tipo de artrosis es más o menos el 10% de la población mayor de 45 años, con variaciones que son geográficas. Por ejemplo, mire, hay mayor prevalencia en poblaciones que son caucásicas. ¿Qué proyecciones tenemos?
aumento obviamente sustancial. ¿Por qué? Por el envejecimiento, la mayor tasa de o sobrevida que tenemos cada vez más con el paso de los años. Y obviamente también está correlacionado con las comorbilidades como la obesidad, ¿sí? Entonces vemos que a futuro esto no solamente generará dolor en la cadera, sino que también más demanda en colocar prótesis a estos pacientes, que van a ser pacientes añosos, que van a ser pacientes con molestias de cadera, que tenemos que, en última instancia, si no son tratados, colocar una prótesis en la misma. ¿Qué impacto socioeconómico tenemos? Miren, esta en cambio es la principal causa de necesidad de rehabilitación a nivel global y una de las indicaciones más frecuentes de cirugía de reemplazo articular. Entonces, miren, es importante que en estos casos los pacientes sean sí o sí candidatos de rehabilitación primero, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Aquí también hay factores que son específicos, modificables y no modificables. Obviamente los no modificables van a ser la edad. Mientras usted tenga más edad, aumenta exponencialmente y significativamente más de cuando es mayor a los 50 años. Entonces, factor de riesgo obviamente va a ser la edad, la población que es cada vez más añosa. La genética también obviamente en esta parte sí guarda, sí, un componente hereditario más significativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha coherencia hereditaria cuando hay más miembros de la familia con algún tipo de desgaste progresivo de la cadera. Por ejemplo, hay pacientes con displasia de cadera. Si mamá o papá tuvo displasia de cadera, generalmente es el primer hijo con factor de riesgo que sea mujer o que sea prematuro o que tenga una posición en el vientre, en el útero que sea sentado, es un componente que se establece primero genético, ¿no? Que es hereditario, entonces hay que tomar en cuenta eso. Más que genética, más que la genética de la artrosis de la rodilla, mejor dicho, la genética de la artrosis de la cadera es significativa, entonces hay que tomar en cuenta eso. Miren, es más frecuente en mujeres también y especialmente en la menopausia, entonces ya tenemos dos enfermedades importantísimas que son con mayor prevalencia en las mujeres. Entonces, por ejemplo, si hay alguna pregunta que se les diga que la artrosis de rodilla o la cadera es mayor en hombres, mayores de 50 años, o sea, va a ser falso, ¿no? El riesgo mayor es en mujeres y en pacientes que tengan más de 50 años, entonces hay que tomar en cuenta eso. Obviamente, lo explicado anteriormente, la menopausia disminuye toda la densidad mineral ósea y esto también puede provocar algún tipo de secuela dentro del cartílago subcondral. ¿Qué factores son modificables? Y obviamente factores que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el tratamiento también va a ir orientado a esto, ¿no? La obesidad, que ya lo vimos, la ocupación y la actividad física también es importante. Y factores biomecánicos previamente, o sea, es decir, enfermedades o patologías previas que usted tenga. Los que cambian generalmente la forma de la cabeza o del acetábulo, de la cabeza del fémur o del acetábulo. Por ejemplo, aquí están todas las displasias, ¿sí? Y el pinzamiento femoroacetabular. Aquí, ¿por qué le ponen a modificable, por ejemplo, la displasia o el pinzamiento? Le pone aquí modificable porque obviamente cuando una displasia se trata adecuadamente, por ejemplo, en los niños que son en los lactantes menores de 6 meses, que es idealmente la edad para que usted pueda tratar este tipo de displasias, pues no va a haber ningún problema. Pero si a un paciente con displasia pasa los 6 meses, pasa el año, no recibe ningún tratamiento, pues obviamente está condenado a tener una artrosis precoz porque no tiene la misma anatomía esta cadera. Y no se diga los pinzamientos. El pinzamiento femoroacetabular, hay dos tipos. Hay un pinzamiento de tipo CAM y de tipo pincer, que generalmente esto, bueno, ya es un poquito tema ya de especialidad, pero estos tipos de pinzamientos generalmente son en caderas dolorosas de jóvenes y pueden ser tratados precozmente. Sí, hay ciertas intervenciones, artroscopía, hay remodelamiento, se puede hacer osteotomías en la pelvis
que mejoran, ¿no? Y previenen el desarrollo de la coxartrosis a futuro y la necesidad de prótesis temprana también. Entonces, es importante que esto sí se puede modificar cuando se detecta, pero a tiempo. Ya cuando se vuelve no modificable, cuando usted obviamente nunca se trató la displasia o nunca se trató el pinzamiento. Allá tenemos una cadera ya con rasgos específicos. ¿Qué datos clínicos podemos nosotros tomar en cuenta en pacientes con dolor de cadera? Si bien el diagnóstico es predominantemente clínico, usted tiene que tomar en cuenta esta triada: dolor, rigidez y limitación. El dolor, cuando es de cadera, está localizado siempre es en la ingle, ¿sí? No es en la parte externa, no es en la parte baja de la columna, no. Eso no es cadera. El dolor predominantemente de la artrosis es bien profundo, ubicado en la ingle, ¿sí? Aunque este dolor sí se puede irradiar, ¿sí? Incluso hay pacientes que tienen dolor en la ingle e irradiado a la rodilla incluso. Entonces es importante ver esa semiología del dolor. Y obviamente el dolor del el desgaste articular es del dolor de tipo mecánico, es decir, empeora con la movilidad, con la carga y va a mejorar con el reposo. Típico, y puede ser una pregunta: ¿qué características tiene un dolor mecánico? Obviamente, empeora con la carga, la movilidad y mejora con el reposo. Entonces, tomar en cuenta eso. La rigidez generalmente es matutina y después de periodos de inactividad. O sea, el paciente está, qué sé yo, sentado viendo la tele y se quiere reincorporar, pues le causa rigidez eso. Y obviamente después del descanso, ¿no? Cuando amanece, trata de incorporarse a las actividades y tiene cierta rigidez. Y la limitación es importante. Como ya los pacientes pierden flexión de la cadera, ya se les dificulta ya colocarse las medias, los zapatos, y luego les dificulta bajar o subir gradas o levantarse directamente de la silla. Sí, eso es importante. Como eso implica la flexo-extensión de la cadera, pues ese movimiento es el que primero se pierde en la artrosis y es importante que eso se pregunte al paciente. Otros datos clínicos importantes es que paciente con dolor de cadera y con limitación a la rotación interna o a la flexión de la misma, con 15 grados y 115 grados respectivamente, miren, tiene una especificidad del 90, casi el 90% y una sensibilidad del 54%. Entonces es importante ver cuánto flexiona esa cadera y cuánto rota internamente. Otra alternativa también: dolor de cadera, rotación interna más de 15 grados, más dolor con rotación interna y más la rigidez que hemos comentado. Entonces es importante porque un paciente que tenga dolor de cadera, pero sí tiene la rotación más de 15 grados, pero esta rotación es dolorosa, también es un dato clínico de una artrosis de cadera. Entonces tome en cuenta eso. No solamente es la limitación en la rotación o en la flexión, sino más bien la rotación con dolor también asociado. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Miren, también hay clasificaciones específicas. Esta clasificación se llama la clasificación de Tonis, en donde vamos de 0 a 3, donde 0 es cuando no existen signos de artritis, cuando el grado ya es 1, pues hay una disminución moderada del espacio articular, se respetan los bordes óseos y prácticamente hay un poco de esclerosis, que son cambios radiográficos específicos, tanto en el acetábulo como en la cabeza. El grado 2, cuando ya hay un cambio significativo, ya hay un grado más avanzado de pinzamiento en la articulación y ya se pueden ver los osteofitos, se pueden ver quistes incluso en la cabeza o en el acetábulo. Y obviamente la 3, que es la más severa, ya tenemos quistes subcondrales que son ya más grandes, porque obviamente la inflamación repetitiva del hueso subcondral en esta zona hace que genere esta reacción inflamatoria al hueso. Incluso pueden obliterarse, pueden aparecer muchos más osteofitos y pueden incluso matar a la cabeza femoral. Ya la necrosis avascular ya es la última instancia de una cadera prácticamente severamente afectada, donde ya se pierde toda la esfericidad de la cabeza. O sea, usted literalmente es un paciente donde ve, literalmente ya no hay cabeza, ¿sí? Es una deformidad prácticamente como en la última imagen que podemos ver. Esta es la clasificación más utilizada, la de Tonis, para la osteoartrosis convencional.
Ahora, dentro de las guías de manejo, pues también aquí es importante que se valora guías de práctica clínica. Entonces, dentro de o como objetivos o recomendaciones generales, los consensos siempre van a preferir estas cuatro cosas. Primero, evaluar el rango de movimiento, ¿sí? Cuán equilibrada esté la rodilla, y esto obviamente nos permite saber la tolerancia para saber qué intervenciones de ejercicio le podemos ofrecer al paciente para que mejore la fuerza o la movilidad, ¿sí? Ahora, si bien es cierto hay falta de consistencia, ¿cuánta es la dosis específica o qué tipo de ejercicio se le puede hacer? Las diferentes guías nos dan cierta pauta dependiendo del enfoque que le demos individualizado al paciente. Entonces, mire, estas son las guías de los que se basa esta charla con respecto a la osteoartrosis de la cadera. Son la EULAR que hemos visto, la guía NICE también y la guía de la AOS, que es de la Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones, vamos a comentar lo siguiente. Por ejemplo, la EULAR tiene actualizaciones, es la más actual es la 2024 y hay actualizaciones para tratamiento no farmacológico. No solamente hace de rodilla y cadera, como ya habíamos visto en la anterior presentación, sino que también es énfasis en todas las modalidades de la terapia física. Y lo que hacen es que el ejercicio, educación y pérdida de peso, núcleo fundamental como en la artrosis de rodilla. La guía NICE, que es desde la 22 la que está vigente, estructura el manejo no farmacológico como el ejercicio, terapia manual y pérdida de peso, que es lo más recomendado de ellos. Mientras que en la AOS, que es la Asociación de Cirujanos Ortopédicos Americanos, lo que ellos ponen es individualizar, siguiendo los principios de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de cada ejercicio que se le va a recomendar o intervención específica. Entonces, todas estas guías lo que nos dicen es que hay que enfocarse en la persona, nuevamente, considerar las preferencias, los recursos y los objetivos que se dice al paciente. Lo otro es ofrecer siempre la terapia multimodal, que ya hemos hablado con respecto a todas las intervenciones. También la terapia multimodal implica el manejo y el tratamiento de las comorbilidades. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, diabetes o alguna enfermedad inflamatoria, pues son candidatos para este manejo. Acceso equitativo también nos dice que esto sería en la parte pública, ¿no? Que todos tengan intervenciones accesibles y que sean basadas en la evidencia. Sería lo ideal, ¿no? En un mundo ideal en donde la salud, pues, sea accesible a todas, debería ser eso, ¿no? Sin importar el estatus o ubicación, todos deberían tener la capacidad de tener estos tratamientos y no solamente los tratamientos, sino tratamientos que tengan la mayor cantidad de evidencia a favor para esto. Por último, la sostenibilidad. Cambios en estilo de vida es lo que se promueve. Acuérdese, un paciente motivado cambia de estilos de vida, mejora peso y eso va a mejorar todos los parámetros a largo plazo. ¿Qué problemas hay con toda esta evidencia y la práctica que podemos hacer? Miren, nos pone que qué hallazgos nos deberían preocupar. Que los pacientes utilizaban menos de una de las cuatro intervenciones que se recomiendan. Por ejemplo, lo más recomendado: ejercicio aeróbico, resistencia, parte de hidroterapia y pérdida de peso. O sea, prácticamente los pacientes no están siguiendo todo este círculo, o sea, todo esto es de la mano, una terapia de la otra, ¿sí? Si no están las cuatro que generalmente recomienda esta guía, pues va a tener menos pronóstico este paciente. Hasta el 12% de pacientes nunca había utilizado ninguna intervención que se les recomienda. O sea, el paciente, por más que se le diga pérdida de peso, esto, ejercicio, resistencia, aeróbico, no hace ninguna, hasta el 12%. Y son los pacientes crónicos, con el dolor crónico, el dolor significativo, con menor calidad de vida que tenga. Y el fortalecimiento y estiramientos eran las intervenciones más abandonadas, o sea, prácticamente el ejercicio, y esto nos debería preocupar porque si el ejercicio es la recomendación de oro de todos, el manejo de estos problemas articulares, miren, los pacientes
lo que más abandonan es eso, o sea, los ejercicios hipertróficos de fortalecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta el perfil del paciente. Pero bueno, ¿qué intervenciones son fuertemente recomendadas de acuerdo a estas guías? ¿Sí? Lo que nos dice es el ejercicio aeróbico, especialmente caminata, bicicleta elíptica, los ejercicios de resistencia también, fortalecimiento muscular específico, hidroterapia, generalmente es recomendado y grado de recomendación muy fuerte. La pérdida de peso, siempre recomendar en los pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. Entonces, este es el pilar que todas estas guías nos recomiendan. Entonces, ¿qué ejercicio sería conveniente para el paciente que tiene una artrosis de cadera? Entonces, nosotros comentábamos que es el pilar, ¿no es cierto? Fundamental. Evitar el sedentarismo y promover el ejercicio, ¿sí? Generalmente el ejercicio en estas revisiones últimas, pues hay una brecha que aunque consideramos que es el pilar fundamental, vemos que incluso los ejercicios podrían tener algún efecto pequeño, incluso transitorio, y no superiores a no hacer nada. O sea, para la coxartrosis es diferente porque es una articulación diferente a la rodilla. Entonces, por eso hay esta brecha, o sea, hay una sombra entre las recomendaciones que uno se puede dar. Sin embargo, como en todo, hay matices. Lo que dice es que el ejercicio, si bien puede o no tener el impacto que esperamos en este tipo de pacientes por la individualización de cada persona, siempre hay que recomendarlo. ¿Por qué? Porque mejora toda la parte cardiovascular. Es bastante seguro cuando es supervisado y obviamente esto no cuesta al paciente. O sea, el paciente puede hacer la actividad física en casa, de modalidad híbrida. No se necesita un equipo especial para que pueda hacer la parte física. Y siempre debe ser una decisión compartida con el que está promoviendo la actividad física y el paciente. Entonces, miren, ¿cómo se interpretan estos hallazgos contradictorios? ¿Por qué, por ejemplo, la actividad física no es tan significativa en la cadera con respecto a la rodilla? Porque primero, la cadera es una articulación diferente, tiene un brazo de palanca diferente y están otro tipo de biomecánica con la cadera. No es como la rodilla, que esta sí responde mejor al ejercicio físico. Y obviamente los efectos que tiene el ejercicio sobre la coxartrosis se dan más en pacientes que tienen programas que son supervisados, ¿sí? O el seguimiento que es a corto plazo. Obviamente hay estudios que son bastante heterogéneos, donde la calidad de evidencia es limitada y pues por eso no se puede dar estas conclusiones firmes. En la práctica lo que debe hacer siempre prescribir el ejercicio, individualizando al paciente y monitorizándole. Y obviamente con los objetivos en la educación que se comenta de primera línea al paciente. Ahora, nos dice qué eficacia tiene el ejercicio. En estos metaanálisis nos da que en el 2025 se evalúan el ejercicio específicamente sobre la artrosis de cadera con respecto a dolor, movilidad, funcionalidad y calidad de vida. Entonces, si bien es cierto, el ejercicio mejora significativamente, pero de pequeña a cantidad moderada, o sea, el dolor, ¿sí? Y las mejoras significativas en la función física son más bien percibidas, o sea, más bien son subjetivas con respecto a la parte objetiva. Y hay evidencia limitada sobre si en realidad estamos mejorando la estabilidad muscular, cuádriceps, glúteos, la activación de los pelvis rotadores. Entonces hay que tomar en cuenta esos estudios que ahora nos están diciendo. Entonces, en conclusión, el ejercicio es beneficioso, pero hay más los efectos generalmente son modestos. Y es importante, uno tradicionalmente asumía que el ejercicio iba a ser en el mismo impacto que en la artrosis de la rodilla, pero miren, es mucho más modesto, entonces hay que tomar en cuenta lo que vamos a prescribir. Aquí también, ¿qué tipo de ejercicio es mejor? Lo que vemos principalmente el ranking de efectividad. Primero el entrenamiento aeróbico, luego el ejercicio de fuerza combinado con flexibilidad,
El yoga también forma parte de esta modalidad que podemos considerar. El entrenamiento de fuerza solo y la flexibilidad sola, pues quedan al último prácticamente, ¿sí? Em, Sin embargo, o sea, por la metodología de los estudios, no hay diferencias significativas entre apoyar uno o no, porque no supera la unidad. Ven, ven todas las medias que son de 0.9, 0.8, 0.7, 0.65. Entonces no es tan significativo promover una sobre el otro, sino más bien las tendencias. Como ven, qué sé yo, en un tipo de población, si el yoga está más en tendencia y a él le causa mayor impacto y mejora la calidad de vida, pues este paciente preferirá hacer este tipo de actividades en donde son generalmente con grupos y son grupos de apoyo y se siente mejor. Entonces es importante eso. Pero de todas maneras, todo este tipo de ejercicios mejora en la percepción del dolor que tiene el paciente. Ahora, ¿qué dosis óptima de ejercicio? Aquí nos está hablando de los METs, que son una escala ya metabólica en donde obviamente ya se establecen con el deportólogo incluso objetivos para la prescripción de la actividad. Por ejemplo, 620 METs, lo que nos trata de decir es que aproximadamente son 120 minutos de ejercicio aeróbico en agua, de intensidad moderada a la semana. Entonces, este tipo de actividad con estos METs y estos minutos puede dar el mayor rango de analgesia en este tipo de pacientes. Dosis mínima efectiva, unos 180 METs, minutos por semana, para que el paciente sienta algún tipo de beneficio con respecto a la prescripción del dolor. Y hay una precaución, nos dice dosis más altas, o sea, más recomendable más de 120 minutos a la semana, pues no van a producir efectos mayores o significativos, ¿sí? El ejercicio aeróbico, ¿qué modalidades nos recomienda? Nos recomiendan los pacientes con artrosis de cadera que sea la caminata. ¿Por qué? Porque esta va a ser asequible y efectiva y se va a progresar en la duración y en la intensidad. Aquí hay una escala que, por ejemplo, de Borg, que es de todo este tipo de satisfacción que tenga el paciente, pues generalmente lo que mejora es en 4 a 6 puntos de 10 toda esta movilidad. La bicicleta estática también es importante. Que sea estática para evitar el impacto, el choque sobre la articulación. Va a mejorar por el propio rango que, que nos promueve la bicicleta, nos permite mejorar la flexión y la resistencia a todo lo que es el cuádriceps, los glúteos, ¿sí? Pero tomar en cuenta que hay que siempre considerar también la ergonomía cuando se utiliza la bicicleta estática, es decir, ajustar la altura adecuada en los hombros, cuando se apoya directamente sobre el mango de la bicicleta y evitar obviamente que la silla donde usted esté sea muy alta o muy baja y que también esté acolchada, para que evite obviamente el dolor directamente sobre la cadera. La hidroterapia también, hay ejercicios aeróbicos acuáticos, la guía EULAR y la guía de la AOS también nos recomienda, generalmente acompañado de agua caliente que disminuye rigidez. Y obviamente ya comentamos que cuando uno está en el agua disminuye la carga articular, entonces eso sería o tendría un efecto beneficioso. Con respecto a los ejercicios de cadena cinética cerrada o abierta, tenemos un comentario también importante. Siempre en cadera lo que debemos hacer es activar glúteo mayor, glúteo medio, todo lo que es el core y la musculatura del muslo, generalmente cuádriceps e isquiotibiales. Entonces, en ejercicios de cadena cinética cerrada, lo que debemos considerar que son las sentadillas, la prensa o los puentes para glúteos, que es importante. Los de abierta, pues podemos, el pie no está en el piso, sino que la extremidad está libre. Podemos promover la aducción de la cadera en decúbito lateral, que esto sí activa este ejercicio del glúteo medio, o extensiones de la cadera cuando el paciente está en prono, o sea, boca abajo, o también cuando se está en posición sentada, una co-contracción de todo lo que es el core nos permite también mejorar el dolor en este tipo de pacientes.
Entrenamiento de resistencia de alta velocidad, estos ejercicios de tipo HIIT, que también están de moda, han demostrado beneficios en función y rendimiento físico en pacientes con coxartrosis. Pero esto obviamente se debe tomar en cuenta cuando individualizando al paciente, ¿sí? Entonces, no todos son candidatos para esto. Acuérdense que el paciente también tiene comorbilidades, entonces la capacidad aeróbica o cardiovascular va a estar limitada también en este tipo de pacientes. El yoga también es una intervención que se promueve eh, y hay evidencia emergente de que prácticamente dentro de las preferencias del paciente, como vimos en la anterior diapositiva, en el ranking, aparte del ejercicio aeróbico convencional, ejercicio de fortalecimiento o resistencia, está el yoga, que está en el tercer lugar, prácticamente en el 63.7% de efectividad para reducir el dolor. El mecanismo por el cual disminuye, o porque se cree que disminuye, porque obviamente hay mejor flexibilidad con las posiciones que promueve el yoga. Se fortalece tanto el core como las extremidades inferiores y obviamente el efecto mente y cuerpo también hace un efecto analgésico significativo. Y obviamente las terapias que son en grupo como el yoga, pues aumentan significativamente también la adherencia de los mismos. Ahora es importante que no todo es color de rosa con respecto al yoga, porque hay posturas que promueven la rotación interna o externa muy exagerada de la cadera y esto se debe evitar porque esto genera un pinzamiento y un dolor agudo. Entonces, qué sé yo, después de la primera sesión de yoga de un paciente que no está acostumbrado a esto, pues le puede generar más sinovitis, más dolor, más inflamación. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Con respecto a la terapia manual que nos dice, considerarlo únicamente cuando se esté de la par con el ejercicio terapéutico, no como una modalidad única, no como una monoterapia. Entonces, se puede utilizar tracciones o deslizamientos y generalmente aquí hay un acortamiento o dolor también asociado al tensor de la fascia lata, que es este músculo de la parte externa del muslo, también de los aductores, ¿sí? Que son prácticamente de la parte interna y los glúteos, no se diga. Entonces, sería importante hacer una tracción o deslizamientos de estos músculos, ¿sí? El enfoque multimodal lo que dice es que es más efectivo la terapia manual, ejercicio supervisado y luego posteriormente los ejercicios en casa, ¿sí? Es importante que los agentes electrofísicos tienen lugar. Prácticamente la revisión última del 2025 de la revista Osteoartrosis y Cartílago nos pone que los agentes electrofísicos prácticamente tienen un resultado que es inconsistente y son un poco específicos de acuerdo a la preferencia del paciente, sí, pero no tienen un nivel de evidencia significativo. Entonces, es importante que no se le recomiende directamente. Y también la guía NICE, que es la guía británica, nos dicen que prácticamente ellos no nos recomiendan intervenciones de forma rutinaria como la acupuntura, los TENS, el ultrasonido láser o utilizar algún tipo de férulas de órtesis o soportes de forma rutinaria. Pero también hay que hablar de las órtesis, como vimos en la cadera, como el inmovilizador de rodilla, que puede ser graduado, regulado. Aquí también hay ayudas técnicas, que la más recomendada es el bastón, ¿sí? El bastón, sostenerlo de la mano contraria a la cadera afectada es importante, igual el mismo sentir sobre la artrosis de la rodilla. El objetivo es reducir la carga, ¿sí? Mejorar la estabilidad durante la marcha. Y obviamente el bastón sí tiene este grado de recomendación fuerte porque obviamente sí cambia la dinámica cuando ya no, como la cadera es una articulación de apoyo, es como una balanza. Cuando usted ofrece con el bastón compartir esta carga ya no solamente en el miembro afectado, sino alrededor del bastón, pues hay una descarga progresiva de la cadera, ya no se está pinzando constantemente, entonces es recomendado. Las órtesis, obviamente, las plantillas, si se individualizan en los pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen, eh, como veíamos, factores de riesgo genéticos hereditarios, algún tipo de artrosis que le provocó un acortamiento.
Generalmente acortamientos más de 2 centímetros ya generan un desbalance también. Entonces, pues, obviamente ahí sí será útil, pues, utilizar una plantilla con un soporte en el talón que corrija esa discrepancia en las extremidades para que el paciente pueda hacer el resto de intervenciones. Y recomienda que obviamente usted tenga un zapato adecuado con un buen soporte medial también. Con respecto a la pérdida de peso, también las guías NICE nos recomiendan que obviamente está medicado o se prescribe siempre a todos los pacientes, en especial a los que tienen obesidad o sobrepeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pérdida de peso mejora la calidad de vida, función y obviamente esto disminuye el dolor. Entonces, apoyar al paciente para establecer qué objetivo se le va a indicar con respecto a la pérdida de peso. Si bien es cierto, toda pérdida de peso es bienvenida, pero obviamente aquí lo que se está promoviendo es que al menos 10% sea lo que se pierda, ¿sí? O sea, podríamos mantenernos entre el 5 al 10% de peso, que es lo ideal, porque obviamente la articulación va a tener una descarga significativa cuando se pierde 1 kilo de peso. Como vimos en la rodilla, pasa similar el caso en la cadera. Pierde usted 1 kilo, hace descarga de hasta 4 kilos en la articulación que está afectada y eso mejora la condición de vida. Entonces esto es importante que también se tenga en cuenta. Igualmente como en las intervenciones que vimos de la rodilla, también todos estos rastreadores, estos teléfonos inteligentes, estos smartwatch que podemos también considerar, también están recomendados en las nuevas guías porque facilitan el automonitoreo, establecen metas, nos comparten también las metas que hagamos, retroalimentan y pues el paciente puede estar con la meta en el domicilio y saber si es que está bien estructurado los objetivos que nos hemos planteado con el paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué tratamientos de rutina no están recomendados con el paciente? No de forma rutinaria según esta guía, acupuntura, electroterapia o plantillas de férulas ni soportes. Esta guía prácticamente no recomienda nada. Tampoco, no nos ofrecen ningún tipo de garantía o evidencia que está media contradictoria. Inyectar glucosamina, que es la viscosuplementación también. Recuerden la glucosamina, lo que es una proteína de alto peso molecular que obviamente forma parte de todo lo que es esta estructura del líquido sinovial, de la cápsula articular, del cartílago. Sí, es un componente específico del cartílago que tenemos, el cartílago hialino. Entonces, generalmente como este proceso es un proceso degenerativo progresivo, se piensa que de algún modo al inyectar glucosamina se va a tener un tiempo de retraso de todos estos síntomas, pero hay que tomar en cuenta eso. Igual las inyecciones de ácido hialurónico también, que se inyectan el ácido hialurónico en las diferentes variantes directamente en la articulación. Eh, el paracetamol y opioides débiles únicamente usarlos con poca frecuencia. Esta guía llama la atención que no promueve el uso indiscriminado de estos medicamentos y si solamente estos intervenciones de pérdida de peso y ejercicio medicado no mejora el dolor, se pueden tomar en cuenta el paracetamol y los opioides débiles. Con respecto a la inyección de corticoides, esto también no tiene mucha evidencia significativa. Hay más estudios en la aplicación directa de la rodilla que de la cadera. ¿Por qué? Porque obviamente en la articulación de la rodilla anatómicamente es mucho más fácil colocar en la rodilla. En la cadera, acuérdese como la cadera prácticamente está en la parte inguinal, pues ahí hay muchos vasos sanguíneos, nervios, y si es que usted no tiene un ecógrafo portátil o prácticamente está utilizando un intensificador de imagen en un quirófano para programar la inyección intraarticular en la cadera. Es un poco complicado hacerlo en la consulta, porque referencias anatómicas son muy difíciles de establecer y corre mucho más riesgo. Pero obviamente son tratamientos que no tienen un grado de recomendación fuerte y estas guías dicen que incluso llegarían a ser ineficaces, ¿sí? Hay un efecto modesto
comparado con inyectar solución salina normal, pero generalmente el efecto es a corto plazo, hasta un mes le puede durar esa sensación de alivio del dolor. Entonces, lo que se puede comentar sobre las inyecciones de corticoides es como son antiinflamatorios potentes, pues en un paciente en donde tenga una sinovitis muy significativa, pues de alguna manera inyectar el corticoide directo va a disminuir el estado inflamatorio y podría servir cuando el paciente tiene mucha limitación por el dolor severo o por la inflamación que tiene. Bajo ese caso individualizado se podría inyectar este tipo de medicamentos directamente sobre la articulación. Ahora, la aplicación clínica con respecto a todo eso, lo primero que debemos hacer como algoritmo es diagnóstico inicial, diagnóstico clínico, la severidad, viendo la radiografía, comorbilidades y posteriormente hablar con objetivos al paciente. Las intervenciones núcleo, es decir, las intervenciones que sí o sí a los pacientes se les tiene que dar por el grado de recomendación y la evidencia que tenemos, es educación y autocuidado, ¿sí? El ejercicio terapéutico, que es aeróbico y fortalecimiento, 100% indicado. Pérdida de peso si procede, es importante eso. Persistencia de los síntomas, a pesar de todas las intervenciones núcleo, podemos ir por la terapia manual o el ejercicio que sea supervisado. Paciente con limitaciones severas, pues siempre considere las ayudas técnicas como el bastón, que si tiene evidencia en la artrosis de cadera. Y cuando falla el tratamiento conservador, pues obviamente el paciente o se debería valorar para ya un procedimiento un poco más invasivo, o aplicar inyecciones o medicamentos, o directamente el paciente es candidato para cirugía. ¿Sí? Entonces, miren qué importante, qué diferencias hay en cadera y rodilla en este estudio del 2025. El ejercicio físico o la actividad física es efectivo para rodilla y comorbilidades, pero miren, tiene efectos variables en la coxartrosis. Entonces, esto puede ser igual una pregunta. No podemos decir que el ejercicio es significativamente o igual o superior en la rodilla que en la cadera, porque en la cadera sí tiene efectos variables. ¿Por qué? Porque la cadera obviamente es una articulación diferente, sí, es una articulación, una enartrosis que tiene una cabeza y una copa que se está articulando. Tiene mucha movilidad esa articulación. Y miren, ¿por qué es profunda, menos asequible también? Superposición diagnóstica con patología lumbar. Sí, claro, porque el paciente cuando le duele la parte lumbar dice me duele la cadera y cuando le duele la ingle piensa que es otra cosa. Entonces siempre es importante diagnosticar bien. Acuérdese que el dolor de osteoartrosis, o sea, de cadera, es bien profundo y en la parte inguinal. Si al paciente le duele otra parte, la parte externa, la parte del glúteo, la parte de la columna lumbar, eso es otro diagnóstico menos artrosis. O en última instancia usted diagnostica artrosis. Y miren, obviamente, biomecánica de la cadera es más compleja. 3 grados de libertad, claro, porque hace movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones. Mientras que la rodilla usted tiene flexión y extensión. Entonces, por eso se comporta de forma diferente al ejercicio, ¿sí? Entonces, no hay que extrapolar todos los hallazgos con respecto a la rodilla con la cadera. Tome en cuenta eso con respecto al ejercicio. Con respecto a la adherencia también hay estrategias como supervisión inicial, el manejo híbrido que ya le hemos visto que es supervisada y luego domiciliaria. Tecnología también, se utiliza algún tipo de aplicación en su smartwatch o algún aparato que tenga. La educación y obviamente la prescripción individualizada. Esto hay que comentar de acuerdo a comorbilidades, antecedentes, preferencias del paciente, el contexto, la edad y todo eso. Entonces, también es importante tomar en cuenta que eh, incluso en un paciente con una coxartrosis que sea severa, siempre la actividad física va a ser ideal. ¿Por qué? Porque tiene que estimular la movilidad. Y no se diga de la cadera, de los glúteos, de los pelvis ¿sí? Depende incluso del abordaje. Hay abordajes que van, por ejemplo, nosotros, los que más se utilizan aquí en el país son abordajes posterolaterales y laterales directos.
Entonces, en los abordajes posterolaterales, la incisión de ley corta los pelvirrotadores. Se hace una tenotomía de todos los que se insertan en la parte del trocánter mayor y menor. Entonces, imagínense. Luego se les hace una sutura y obviamente la rehabilitación es enfocada a eso. Entonces, si va a tener un abordaje posterolateral, tiene que activar los pelvirrotadores, aunque sea severo. ¿Por qué? Porque mejora la fuerza muscular de los aductores, los pelvirrotadores, optimiza el rango de movimiento y al paciente ya le educa, ¿sí? Sobre todo la actividad que va a hacer. Y abordaje sobre las ideas catastróficas o el temor que tenga el paciente a realizar la fisioterapia. Acuérdense que cuando un paciente se opera de la cadera, el paciente sale caminando al siguiente día. O sea, aquí no hay reposo ni nada. El paciente sale con su andador y sale pisando. Entonces, por eso es importante que el paciente entienda qué ejercicio se le va a hacer y qué cosas va a estar limitado temporalmente por la intervención quirúrgica, ¿sí? Y obviamente se tiene que adaptar a la tolerancia que tenga el dolor, porque obviamente el paciente cuando ya tiene una artrosis severa es un dolor muy intenso. Y miren, aquí la hidroterapia es especialmente útil en esta fase. Entonces, resumiendo los niveles de evidencia con respecto a la cadera, recomendación fuerte, cuatro cosas: ejercicio aeróbico, fortalecimiento, la hidroterapia y pérdida de peso. Recomendación moderada, sí, de acuerdo a preferencias del paciente. Terapia manual siempre combinada con ejercicio, el yoga también es importante y educación de la parte psicológica también si necesita algún tipo de apoyo. Evidencia baja y no recomendada: hacer órtesis o plantillas rutinarias a todos los pacientes, acupuntura o electroterapia. Eso no está recomendado como intervención única, entonces tendrá que individualizar al paciente. Entonces, el núcleo del tratamiento para la coxartrosis en intervenciones no farmacológicas de primera línea. Todas las guías internacionales nos dicen eso. El ejercicio terapéutico es la intervención que es central, aunque los efectos sean más modestos que cuando usted hace intervenciones en la rodilla. También aquí nos comenta que al parecer 120 minutos semanales de actividad moderada es lo ideal para estos tipos de pacientes. Ejercicio, terapia manual y educación da mejores resultados. La educación con respecto al dolor debe integrarse todas las intervenciones fisiológicas, perdón, psicológicas, porque el paciente puede tener miedo a hacer alguna actividad. Entonces siempre perder ese miedo a la terapia física, siempre con apoyo psicológico. Acuérdese que hay pacientes con comorbilidades asociadas, depresión también es una de esas. Un paciente que no está motivado, un paciente que no hace la terapia adecuadamente. Y pérdida de peso, cuando hay sobrepeso o obesidad, es tan importante como el ejercicio tal. O sea, es una recomendación con un grado oro, con un grado de recomendación fuerte en todos los pacientes y en todos los estadios. Es importante que también obviamente hay brechas en toda esta evidencia que comentamos. Obviamente, como vimos en una de las diapositivas, de las cuatro intervenciones importantes, el paciente a veces omite una, o casi el 12% de pacientes no ha hecho ninguna, y son pacientes que solo esperan la intervención del médico o del fisioterapista, que le haga movilidad, que le haga masajes. El paciente no se autoeduca, el paciente solo quiere la píldora mágica, la inyección mágica para eso. Entonces eso hay que tomar en cuenta con los pacientes. Los efectos, aunque son variables y limitados, siempre hay que comentarle de la manera más honesta y expectativas reales al paciente. Y obviamente hay que tomar en cuenta que aunque hay falta de dosificación específica, generalmente tome en cuenta de 120 minutos a la semana como una medida estándar, ¿no? Hasta que existan estudios que nos den una evidencia significativa y mayor. Listo, muchachos. Entonces, eso es con respecto a em, la artrosis de cadera y la rodilla. Que sé que es un poquito de igual pesado, pero obviamente ustedes van a ver, van a valorar o van a tener pacientes con dolor de cadera, con dolor de rodilla. Entonces ya hemos visto los alcances que tienen las diferentes modalidades analgésicas, no farmacológicas, intervenciones de primera mano que se debe tomar en cuenta. Como ven, casi parecidas, aunque la diferencia aquí radica es prácticamente en el ejercicio, ¿no? Que no es lo mismo prescribir ejercicio en rodilla o en cadera por todas las diferencias anatómicas, funcionales
y relacionadas con la evidencia que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso muchachos, les agradezco por estar en la exposición. Como vamos a recuperar algunas horas, lo que vamos a tener también es el día sábado y también el día lunes. Ahí terminamos. El sábado con el siguiente tema y el día lunes con el tema que quedó al final. Y pues luego ya tendrían sus evaluaciones. Entonces todo esto igual se va a subir a la página, no solamente las diapositivas, sino también las guías en las que me he basado para hacer estas charlas. Entonces tomen en cuenta para que tengan todo este tipo de material. ¿Sí? Si no tienen alguna duda, pues eso sería todo por la charla de hoy. Muchas gracias, doctor. Perfecto, Joao. Muchas Listo, gracias. entonces nos vemos, ¿ya? Nos vemos el sábado, muchachos, igual a las 8, para que se conecten y no perdamos las últimas clases.